Buenas noches, bienvenidos a Betel, Madrid. Estamos aquí otro viernes proyectando el mensaje de Cristo a las naciones y a España y a Madrid también. Bueno, Eduardo es nuestro predicador hoy, pero vamos a entrar en alabanza y adoración y después la palabra de Eduardo. También os recuerdo que domingo estamos aquí a partir de las 11:30. Espero que podáis físicamente estar con nosotros aquí. Y los niños en su escuela dominical también. Bueno, vamos a adorar y después Eduardo tiene una palabra para nosotros. Amén. Nos levantarás, no hay nadie como tú, no lo hay. Nuestro Dios es grande y poderoso, Él está encima de cualquier otro. Nuestro Dios nos sana y nos restaura, Él es Dios, nuestro Dios. Felices nos levantarás, no hay nadie como tú, no lo hay. Nuestro Dios es grande y poderoso, Él está encima de cualquier otro. Nuestro Dios nos sana y nos restaura, Él es Dios, nuestro Dios. Es grande y poderoso, Él está encima de cualquier otro. Nuestro Dios nos sana y nos restaura, Él es Dios, nuestro Dios. Él es nuestro Dios, Él es poderoso, Él es grande, un grito de júbilo. ¿Quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? ¿Quién irá contra mí? ¡Aleluya! ¡Nuestro Dios! Dios es grande y poderoso, Él está encima de cualquier otro. Nuestro Dios nos sana y nos restaura, Él es Dios. Una vez más. Nuestro Dios es grande y poderoso, Él está encima de cualquier otro. Nuestro Dios nos sana y nos restaura, Él es Dios. Nuestro Dios es grande y poderoso, Él está encima de cualquier otro. Nuestro Dios nos sana y nos restaura, Él es Dios. Nuestro Dios. Sí, Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá
nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Vamos arriba todos. Vamos arriba. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién irá contra mí? Aleluya. Sí, Dios. ¿Quién irá contra mí? Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos un viernes más aquí a Betel, a la iglesia Betel, a la casa de Dios. Es un placer poder estar aquí, compartir la palabra. Un saludo para todos los que nos estáis viendo a través de la pantalla en vuestras casas. Y bueno, estoy contento por una razón fundamental. Como dice la canción que hemos escuchado de introducción, si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la razón fundamental, porque si analizamos todo lo que está ocurriendo, hay más que suficientes motivos para desanimarse, y de hecho es lo que hay, un desánimo generalizado. Pero nosotros los creyentes no podemos caer en ese desánimo, todo lo contrario, tenemos que cantar como dice la canción esta, que es tan bonita y que tan bien suena: si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Y yo me agarro a esa palabra, me agarro a esa estrofa, y yo quiero ser más que vencedor con Cristo Jesús. ¿Y cuántos pueden decir amén desde sus casas? Pues yo lo digo, amén, amén y amén. Dios está con nosotros, Dios está conmigo. Yo lo veo, siento que esto está ya a punto de terminar, ya se ven ciertos indicadores que apuntan a que la situación va y ya está de hecho mejorando, y esto es el comienzo de una nueva etapa que tenemos que afrontar juntos, pero yo creo que todo lo que hemos pasado ha servido para fortalecernos en el Señor, para darnos madurez. Y eso nos va a ser de mucha ayuda para salir fortalecidos y para salir con mucho más ánimo. Porque hay a muchas más personas a las que vamos a tener que transmitirles el mensaje de salvación siempre, pero una palabra de ánimo y de aliento y de esperanza más que nunca en estos momentos. Así que yo te invito a que te animes a ti mismo, busques la presencia de Dios, busques a Dios, y que sea Dios el que te dé ese aliento de vida, ese soplo que necesitamos todos para nuestro caminar diario. Muy bien, pues quería esta noche hablar acerca he titulado esta predicación Convergencias y divergencias entre el rey David y el rey Uzías. El rey David y el rey Uzías fueron dos reyes de Israel que reinaron. Uzías por 52 años, empezó con 16 años a gobernar. David empezó con 30 años y estuvo 40 años gobernando sobre Israel. David es anterior, hay 186 años de diferencia entre uno y otro. Pero como vamos a poder aprender esta tarde-noche, el corazón del hombre es el mismo. 186 años antes que 186 años después. Y hoy en día, las mismas enseñanzas y los mismos fallos que ellos cometieron nos van a servir a nosotros como una lección, como una advertencia, porque la Biblia dice en Romanos 15:4, exactamente, dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron,
a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras nos advierten por medio del ejemplo y a la vez nos dan aliento. Es decir, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios está inspirado por Dios y es para nuestra enseñanza, para nuestro aliento, para que no hagamos ciertas cosas, para enseñarnos el camino en otras cosas. Y por tanto podemos aprender. Y eso es lo que quisiera esta tarde, que me acompañarais en este tiempo para aprender algo que sea práctico para nuestras vidas y que nos pueda ayudar en nuestro caminar diario. En cuanto a las convergencias, podemos decir que eran dos reyes cuya principal característica fue que tuvieron éxito. Éxito en lo exterior y éxito en lo interior. Éxito en todas las áreas del gobierno. Prosperidad en lo político, en lo económico, en lo social, en la supervisión de su pueblo, en la manera de cuidar a los ciudadanos, la manera de preocuparse por ellos. Reyes que buscaban a Dios y la Biblia nos dice que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Por tanto, esos son elementos comunes. También reinaron bastante tiempo, 52 años Uzías y 40 años David. Es mucho tiempo para un rey. Hicieron lo recto delante de los ojos de Dios, reinaron muchos años y su fama se extendió más allá de las fronteras de Israel. Eran militares guerreros y brillantes, pero el éxito en ambos casos le llevó en un momento determinado a olvidarse de Dios. Qué fácil es olvidarse de Dios cuando viene el éxito a nuestras vidas, ¿verdad? El éxito es bueno, el éxito todo lo buscamos. Todos buscamos ser una persona exitosa, ser felices, pero el éxito es muy peligroso porque hay que saberlo bien administrar. Y a veces no tenemos esa madurez o esa preparación, o nos viene tan de repente que nos coge de sorpresa para poder discernirlo y para poder gestionarlo de una manera idónea. Y en estos reyes que estamos viendo esta tarde, es lo que le ocurrió. No supieron gestionar el éxito, porque el éxito esconde la mayoría de las veces lo que el fracaso enseña y saca a la luz. Es decir, puede ser una persona de éxito mucho tiempo, pero detrás de ese éxito haber ocultas muchas cosas, que llega un momento en que florecen y salen a la luz. Y te das cuenta después de muchos años y dices, ay, Señor, pero todavía es posible que yo caiga en esta situación, todavía es posible que esta área yo no la tenga dominada, que no la tenga controlada, todavía es posible que yo tenga cierto remordimiento hacia esta persona o aquella o hacia esta situación. Pues sí, a veces sí, ocurre y nos vamos sorprendiendo porque el corazón humano es muy complejo y a veces pues nos desviamos, como le ocurrió aquí al rey Uzías. El rey Uzías, dicen las Escrituras, que en lugar de darle la gloria a Dios por ganar batallas, se olvidó de Dios y empezó a jactarse. Se olvidó de Dios y que Dios era el que le había ayudado en todos los éxitos. Dice en 2 de Crónicas 26, 16, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Su corazón se enalteció para su ruina. Uzías creía que ya podía hacer lo que le daba la gana, lo que le diera la gana, que ya había llegado a un punto en que ya no tenía que rendir cuentas a nadie, que ya por el hecho de ser rey podía usurpar las competencias y los deberes de los sacerdotes. ¿Y qué es lo que le ocurrió a Uzías? Pues que en ese abuso de autoridad, en ese abuso de poder por la situación en la que estaba, nos dicen las Escrituras que entró en el templo para quemar incienso en el altar del incienso.
atribuyéndose competencias que estaban reservadas para los sacerdotes. Pero él podía hacerlas porque era el rey, porque abusó de su poder, porque se extralimitó de sus funciones. Uzías fue reprendido por 80 sacerdotes, no 1, 2 ni 3, sino que fue reprendido por 80 sacerdotes y le dijeron: has prevaricado. Prevaricar es tomar una decisión injusta a sabiendas, es decir, de forma voluntaria, consciente, tomar una decisión injusta. Él sabía que esa competencia le estaba reservada a los sacerdotes y aun sabiéndolo le daba igual. No siguió la tradición ni siguió las reglas que había en aquel entonces y se atribuyó competencias reservadas a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era el rey. ¿Por qué? Porque abusó de poder, porque podía hacer lo que quería, porque ya estaba en una situación muy peligrosa de éxito. Fue reprendido por los sacerdotes y ¿cuál fue su reacción? Se enfureció, no aceptó la represión de los sacerdotes y se llenó de ira contra los sacerdotes, como si diciendo: pero ¿quiénes sois vosotros para llamarme a mí la atención, que soy el rey? Yo soy el rey, el monarca absoluto, no tengo límites, mi poder no tiene límites. ¿Quiénes sois vosotros para reprenderme o corregirme? Se enfureció, no aceptó la corrección. ¿Y cuál fue la consecuencia? Le entró la lepra. Y tuvo lepra, dicen las Escrituras, hasta que murió. Y tuvo que vivir en una casa aparte. Y no pudo ir al templo el resto de su vida, porque estaba prohibido a los leprosos ir al templo. Tenían que vivir a las afueras de la ciudad. No pudo ir al templo por ese abuso de poder, por abuso de confianza, de superioridad, por excederse, extralimitarse en sus funciones. Luego vemos, por otro lado, el rey David. El rey David, el éxito también le llevó a olvidarse de Dios por un tiempo. Nos cuentan las Escrituras que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén como si diciendo: bueno, esto ya no es para mí. Yo ya me limito a hacer mi trabajo y a ver los toros desde la barrera. Ya que vayan los generales a la guerra. Ya he pasado yo por esta etapa y ahora le toca a otros bregar y ir al frente de la batalla. ¿Y qué ocurrió? Pues que estando en el sitio incorrecto, vio a través de una ventana lo que no debía ver y vio a una mujer hermosa y utilizó su poder para llegarse a ella, abusó de su poder para conseguirla. Y bueno, la historia es algo horrible, podéis leerla, porque mataron a Urías, es decir, que hubo homicidio también, es algo terrible. Fue amonestado también David. Uzías fue amonestado por los 80 sacerdotes. David fue amonestado por el profeta Natán. Y lo vamos a leer, que está en 2 de Samuel 12, porque es una reprensión muy bonita, y quiero leerla íntegramente para que podamos entender. Natán amonesta a David. Dice en 2 de Samuel, capítulo 12. El Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él,
sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: viva el Señor, vive el Señor, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Qué fácil es enfurecernos con el pecado de los demás y no ver nuestras infidelidades. Qué fácil es ver la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno, y no vemos la viga en el nuestro. Qué fácil es, ¿verdad? Qué fácil. Pues esto es algo que nos tiene que dar que reflexionar mucho, porque a veces nos rasgamos las vestiduras cuando vemos a otras personas que caen o que pecan o que cometen cualquier cosa fea o atroz o injusta, pero luego muchas veces nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ver si verdaderamente somos tan estrictos con los demás como deberíamos serlos con nosotros mismos. Dice la Biblia que no juzguéis para no ser juzgados. No podemos ver a los demás como cosas atroces, como situaciones malísimas y nosotros somos muy buenos, porque Dios nos puede corregir. Y sigue diciendo: entonces le dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán le dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Aquí vemos la actitud de David. La actitud de David es completamente diferente a la actitud de Uzías. Hay un arrepentimiento instantáneo. Él reconoce en el mismo pasaje: pequé contra Dios, porque pecamos contra el cielo. El hijo pródigo, cuando volvía, estaba meditando y diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Primero pecamos contra Dios y luego de rebote pecamos contra los hombres. Aquí David dice: Padre, Señor, pequé. Y lo reconoció de una manera diferente. Y esa es la diferencia entre Uzías y entre David. Uzías no reconoció su pecado. Uzías no se humilló delante de Dios. Uzías no pudo ir más al templo el resto de su vida y terminó como un leproso. Pero David se arrepintió, y se arrepintió de una forma automática, y de una forma automática
fue perdonado. Y en el Salmo 51, que voy a leer unos versículos nada más, él lo expresa de esta manera tan poética y tan bonita. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado estará siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y vuélveme el gozo de tu salvación. Crea en mí un corazón puro y limpio. Yo creo que esta debe ser una de nuestras oraciones. Señor, danos un corazón puro y limpio para ti, para podernos presentar cada día como obreros aprobados, sin ningún motivo del que avergonzarnos. Si cometemos algún fallo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que es nuestro mediador, y al Espíritu Santo, que es nuestro Paracletos. Pero tenemos que vivir con esa capacidad, con esa actitud de poder aceptar las correcciones. Cuando una persona, como Natán en este caso, corrige al rey, que a pesar de su posición, pues al principio se enfureció también, pero luego ahí está la grandeza del corazón de David, que dicen las Escrituras que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y la Biblia nos habla y nos dice, y hemos escuchado a Javi en esta última semana hablarnos de la humildad. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Y esa debe ser una constante en nuestras vidas, debe ser un principio que abracemos para caminar con esa actitud. A San Agustín le preguntaban, ¿y cuáles las actitudes, cuáles son las virtudes más importantes de un cristiano? Y San Agustín contestaba y decía, primero la humildad, segundo la humildad, tercero la humildad. Humildad, como nos habla en Filipenses 2:3, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Esto ya es un nivel no iguales, sino considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero estamos en un proceso y tenemos que ir avanzando cada día. Entonces, para ir ya terminando, para ir ya resumiendo, tenemos que dar gracias a Dios. Cuando Dios nos pone personas en nuestro camino que nos pueden corregir, porque es un privilegio. Tenemos que verlo como de parte de Dios. Personas que Dios utiliza, tus líderes, tus pastores, tu mujer, tu familia, cuando te corrigen, míralo como que Dios está poniendo a esa persona en tu camino para corregirte ciertas actitudes que tienes que cambiar. Da gracias a Dios por su vida, bendícela. No te enfurezcas como Ucías, ni como David, que se rasgó también las Escrituras y dijo, pero ¿quién es ese hombre que trata tan mal al pobre? Y coge la oveja del pobre en vez de una de las cientos que tenía el rico. Que demos gracias a Dios por las personas que Dios pone en nuestro camino. Que aceptemos la corrección, porque es un síntoma de madurez y de humildad, de que Dios está trabajando en nuestras vidas, porque esta actitud trae sanidad y liberación a tu vida y abre las ventanas de los cielos para que el Señor envíe salvación, vida eterna y bendición a nuestras vidas. Y por el contrario, como en el caso de Ucías, trae lepra, enfermedad, opresión y limitaciones en su caminar diario y en su movilidad. No podía entrar al templo, tenía que mantenerse al margen. Y no olvidemos nunca la misericordia de Dios. Cuando el éxito o una situación cómoda pueda venir
a nuestras vidas, como vino a la vida de David o como vino a la vida de Uzías. Porque el bien y la misericordia del Señor nos deben perseguir todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que quería compartir con todos vosotros. Muchas gracias por haberme escuchado. Estoy contento porque Dios está con nosotros. Y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo quiero tener esta actitud, este corazón de David, de poder ser corregido, de poder dar gracias a Dios por las personas que Dios pone en mi camino para que me exhorten, que es corregir con amor, porque tenemos que hacerlo siempre con un espíritu de mansedumbre, como lo hizo Natán, que fue introduciéndose en la historia de la parábola de las ovejitas, de los corderos. Pero tenemos que hacerlo y tener esa capacidad para poder reaccionar, aceptar la corrección y nunca olvidarnos de dónde Dios nos ha sacado. Siempre tenemos que tener esa misericordia, que el bien y la misericordia de Dios nos persigan todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Voy a hacer una oración para terminar. Señor, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas a través de ella. Gracias porque contigo somos más que vencedores. Tú estás con nosotros y si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por estas escrituras que hemos compartido esta tarde, Señor, y que nos enseñan y nos advierten y nos sirven como ejemplo para corregir nuestros fallos. Gracias porque la palabra de Dios en definitiva es nuestra guía, es lámpara a nuestros pies, es quien nos corrige, nos indica el camino, nos abre las puertas que nos convienen, nos cierra las que no nos interesen. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Ayuda a cada persona. Yo quiero bendecir esta noche a todas y cada una de las personas de Betel, personas, usuarios del programa, chicos, responsables, líderes, miembros de la iglesia, diáconos, pastores, familias, padres de familia, servidores, a todos, Señor. Quiero bendecirlos a todos, Señor, y que podamos juntos poder caminar y poder avanzar en estos tiempos difíciles que nos ha tocado. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un abrazo y un ósculo santo. El Señor os bendiga. Nos vemos el domingo a las 11:30 y que paséis todos un precioso fin de semana. Amén. Muchas aguas no apagarán ese amor. No te detengas, Señor, hasta tener mi corazón. No te detengas, Señor, hasta tener mi corazón. Marca mi corazón con esa cruz que es el sello de tu gran amor, con ese amor fuerte y celoso que da vida sobre la muerte y la muchas